El muralismo mexicano es uno de los géneros artísticos más distintivos de nuestro país. Tiene su origen en la Revolución Mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformación en México. Sin embargo, no es hasta 1921 cuando inicia formalmente el movimiento muralista mexicano, año en que José Vasconcelos, uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como secretario de Educación Pública bajo el gobierno del presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie de murales en las paredes de recintos como la Escuela Nacional Preparatoria. Así, se les dio a los artistas un papel importantísimo en el proceso de reconstrucción de una identidad nacional. Estamos con el maestro Pedro Tenorio Castrejón. Nos va a presentar una serie de bocetos y quisiéramos preguntarle cuál es el papel que debe de tener el arte en estos tiempos tan devastadores, donde parece que todo se cae, la política se cae, incluso la salud en estos tiempos de pandemia, donde hasta hacer una exposición es demasiado difícil por las restricciones que hay en el país y en el mundo. Quisiéramos entender cuál es el papel que debe de tener el arte y sobre todo la pintura en estos tiempos tan difíciles que hay. Bien, el arte ha sido testimonial en todas las épocas importantes de las sociedades, de todas las culturas. En los momentos coyunturales, en los momentos traumáticos, los momentos de transformación, el arte ha dejado el reflejo, el resplandor, la huella de esos cambios enormes, porque es un reflejo del espíritu, de la actividad espiritual. Estamos aquí en Tlaxcala y pues nada menos que en Cacastla, aquí en el municipio de Nativitas, tenemos unas pinturas murales y en ellas se puede ver en un mural una batalla feroz, terrible. Ese es un episodio cruento de la historia de estas culturas del México profundo. En nuestro caso, pues el arte está también pendiente de lo que está sucediendo y está reaccionando inmediatamente. Yo creo que ahorita debemos capitalizar todos los sucesos más profundos, más tremendos de nuestra sociedad, de nuestra historia como país, para generar temas y composiciones de mucho peso. Ese es el papel del arte que yo creo que debe nuevamente reaparecer. Y como ya dije en algún momento, no debemos esperar 10 años, como hicieron los muralistas, para empezar, ¿verdad? Creo que ahorita ya las condiciones están dadas, solo falta crear las estrategias y los planes y proyectos de trabajo para empezar a dar ya los primeros frutos del nuevo muralismo de la Cuarta Transformación. El antihomenaje significa proyectar las imágenes de acuerdo al juicio del pueblo, de acuerdo a la valoración que está haciendo hoy día la patria, la comunidad, la gente normal y sencilla. Estas son las 3 primeras piezas de una serie que va a estar tremendísima, porque como bien sabemos, pues hay modelos para esta serie. Apenas está aquí don Carlos Salinas, don Calderón y Peña Nieto. Ellos 3 de momento fueron los que se pusieron en primera fila, en primer lugar, ¿verdad? Carlos Salinas de Gortari, pues no se diga, llegó de Estados Unidos, donde estudió, de Harvard, con toda una programación mental y toda una agenda bien que se tragó, ¿verdad?, bien digerida sobre lo que debía ser como gobernante. Y ahí dice: mi proyecto de gobierno, vender la patria en pedazos, corromper y robar todo lo que se pueda. Y en gran medida cumplió su agenda, ¿verdad? Sabemos
Ese fue el maestro de esta escuela de demonios. Después viene Zedillo, viene Calderón, bueno, ya con muchos vuelos y con manga ancha para despacharse a su gusto y seguir profundizando en medidas siniestras. De alguna manera fueron los jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Pero del apocalipsis de un régimen oscuro, siniestro y secreto. Yo escucho opiniones sobre estos personajes que asolaron a la patria durante todo el periodo del neoliberalismo, y en base a esas opiniones voy ideando las composiciones, los temas. El propósito es ayudar a que la comunidad trascienda ese shock en el que nos dejaron estos personajes siniestros y oscuros, para que iniciemos un proceso de rehabilitación a nivel emocional, a nivel mental, anímico, energético, espiritual. México debe resurgir, vaya. De hecho, estamos ya en el renacimiento de México, porque rescatamos el destino de la patria.